Bienvenidos a la clase número 16 de la materia Electrónica para la Adquisición, el Procesamiento y Control Industrial 1 de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. Hoy continuaremos viendo el tema de amplificadores de instrumentación. Los temas que vamos a ver hoy en esta clase son los siguientes: el amplificador de transimpedancia, el fotodiodo, tipos de fotodiodos, circuitos con fotodiodos. Estudiaremos el concepto de responsividad asociado con dispositivos como los fotodiodos. Estudiaremos el caso del amplificador monolítico OPT 101. Veremos ejemplos y el video de la clase de hoy. El circuito de un amplificador de transimpedancia, su versión más simple, es el formado por una fuente de entrada de corriente que luego es convertida a un voltaje. O sea, el voltaje de salida depende de la corriente de entrada. Por lo tanto, si vemos desde el punto de vista del concepto de ganancia que hemos venido tratando a lo largo de todas estas materias de electrónica, es básicamente un amplificador cuya ganancia es en términos de ohmios, o sea, B sub 0 entre I sub I, lo que va a dar es ohmios. Por lo tanto, como es un voltaje de salida contra una corriente de entrada, aparece el término transimpedancia. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en esta clase. Si hablamos de temas de ganancia, pues como lo que hay es un elemento resistivo, la ganancia va a tener asociada un término resistivo, en este caso RF. La aplicación típica de un amplificador de transimpedancia tiene que ver con fuentes de luz. Por un lado tenemos una fuente de luz emisora tipo diodo láser, y por el otro lado tenemos un fotodiodo, que es el receptor de la luz emitida por el diodo láser. Eso se transforma a una corriente de entrada del circuito, que luego, al multiplicarla por la resistencia de realimentación, produce un voltaje de salida. El condensador que está allí se usa a manera de filtro. O sea, se hace un filtraje de la señal que viene de la fuente de emisión de luz para asegurar la calidad de lo que se quiere hacer con este circuito. El fotodiodo utiliza una unión PN semiconductora para convertir la energía luminosa circundante en una señal eléctrica que pueda procesarse y utilizarse para monitorear alguna condición física, es decir, como si fuese un sensor. Por ello, los fotodiodos son un componente fundamental en la rama de la electrónica que conocemos como optoelectrónica. Los dispositivos optoelectrónicos, como los fotodiodos, los fototransistores y las LDR, pueden generar, detectar y controlar la luz. Los dispositivos optoelectrónicos convierten señales eléctricas en señales ópticas y viceversa. Por lo tanto, podemos combinar tecnologías ópticas y electrónicas de estado sólido para centrarnos en la generación, el procesamiento de señales, la conmutación, la amplificación y la detección de señales luminosas en un espectro de longitudes de onda. Los dispositivos optoelectrónicos, que incluyen los fotodiodos, tienen aplicaciones en todo tipo de ramas, desde las comunicaciones por Internet, mediante fibra óptica, hasta las cámaras digitales. También se encuentran en dispositivos móviles, relojes inteligentes, pulseras de actividad física y detectores de humo. Pueden utilizarse como componentes individuales en matrices de fotodiodos o
como circuitos fotónicos integrados para pantallas de video tipo LED o OLED, optoaisladores, paneles solares, sistemas de iluminación LED, etc. El diodo semiconductor de unión PN de dos capas tiene múltiples usos en el campo de la ingeniería eléctrica y electrónica. Se puede utilizar en rectificadores, regulación de voltaje y circuitos de conformación de onda, como ya hemos visto. Pero también es extremadamente útil como dispositivo optoelectrónico. Un tipo de diodo permite que la luz controle su corriente, mientras que otro tipo de diodo emite luz al pasar una corriente. Estos dos dispositivos son el fotodiodo y el diodo emisor de luz o LED respectivamente. A diferencia del diodo emisor de luz, que produce o emite luz, el fotodiodo es un fotodetector que recibe luz y la convierte en una señal eléctrica. Un fotodiodo de unión funciona según el efecto fotoeléctrico, es decir, en oscuridad total, la unión del diodo tiene una resistencia interna relativamente alta y por lo tanto bloquea o impide el paso de la corriente. Sin embargo, cuando suficiente energía luminosa incide en la unión semiconductora, la resistencia dinámica de la misma disminuye, permitiendo que fluya más corriente. Veamos el siguiente ejemplo. Un fotodiodo de unión se conecta en modo de polarización inversa a una fuente de alimentación de 10 voltios. ¿Cuál será la resistencia de la unión del diodo si fluye una corriente inversa de 2 microamperios al exponerse a una intensidad de luz de 0.1 milivatios por centímetro cuadrado, que luego aumenta a 50 microamperios cuando la fuente de luz aumenta a 20 milivatios por centímetro cuadrado? Vemos que en el caso de la resistencia de la unión sometida a 0.1 milivatios por centímetro cuadrado de excitación, la resistencia, que es básicamente el voltaje entre la corriente, va a ser 5 megaohmios, es decir, eso equivale a oscuridad, ¿no? A la zona oscura, porque 0.1 milivatios es poca potencia de incidencia. En el caso de la resistencia de unión sometida a 20 milivatios por centímetro cuadrado, la resistencia, que va a ser el voltaje y la corriente nuevamente, va a ser 200K. Entonces podemos observar que la resistencia dinámica de la unión de un fotodiodo cambia de 5 mega a 200 kiloohmios a medida que aumenta la intensidad de la luz. Por lo tanto, podríamos decir que los fotodiodos pueden considerarse dispositivos de resistencia variable controlados por la intensidad de la luz. Básicamente, el fotodiodo consiste en una combinación de dos tipos diferentes de materiales semiconductores para crear una unión conductora entre ellos. Una unión PN se forma dopando silicio u otros semiconductores como germanio, arsenuro de galio, arsenuro de indio y galio, con diferentes tipos de impurezas, dependiendo de la longitud de onda de la luz que se desea detectar. Esto permite que algunos fotodiodos respondan a la luz visible, mientras que otros responden más a la longitud de onda infrarroja superior. La región P contiene huecos, como ya sabemos, mientras que la región N electrones libres. Es decir, el material de tipo N tiene un excedente de electrones, mientras que el de tipo P tiene una deficiencia de los mismos. Como resultado, se forma una región de agotamiento donde los portadores de cargas móviles se agotan creando un campo eléctrico interno a través de la unión PN. Los electrones son barridos de la unión PN hasta la unión N y los huecos en la dirección opuesta. Dado que los portadores de carga están uniformemente separados a través de la unión entre las dos zonas dopadas, se establece un voltaje interno a través de la unión PN. Cuando la luz fotónica externa con suficiente energía incide en la unión de los fotodiodos, crea pares electrón-hueco al excitar electrones de la banda de valencia a la banda de conducción del material semiconductor.
Si la unión PN está conectada, una pequeña fotocorriente proporcional a la intensidad de la luz incidente fluirá a través de la unión. Esto se conoce como efecto fotovoltaico de polarización cero. Cuando se aplica una tensión inversa externa al fotodiodo, se ensancha la región de agotamiento de la unión, aumentando así su sensibilidad a la luz. Por lo tanto, los fotodiodos son diodos fotosensibles que operan en la región de polarización inversa, así como hacen los diodos Zener, controlando el flujo de corriente en proporción directa a la intensidad, expresada en términos de irradiancia, que son los milivatios por centímetros cuadrados que hablamos previamente. La irradiancia, por supuesto, de la fuente de luz mostrada. Se observa que un fotodiodo requiere una fuente de excitación constante con polarización inversa, y para una tensión inversa dada, el flujo de corriente aumenta en proporción con el aumento de la luz. De acuerdo con las características corriente-voltaje de los fotodiodos, a muy baja intensidad de luz prácticamente no fluye corriente, solo una pequeña corriente de fuga. Esto es lo que se conoce como corriente oscura de los fotodiodos. Vale la pena destacar que una corriente oscura más baja indica un mejor rendimiento, especialmente en aplicaciones con poca luz. A medida que aumenta el nivel de iluminación en la unión PN, la resistencia a la unión disminuye y la corriente inversa aumenta, lo que hace que la curva característica migre hacia el punto B. Por lo tanto, mientras la tensión de polarización inversa a través del diodo no supere su umbral de ruptura, el fotodiodo se comporta como un generador de corriente constante cuyo valor depende de la intensidad de la luz incidente. Tenga en cuenta que el símbolo de un fotodiodo es muy similar al del diodo rectificador de unión PN normal, excepto que contiene unas flechas que apuntan hacia el diodo. Estas flechas representan luz o fotones de energía. Existen tres tipos de fotodiodos. El primero, el fotodiodo PIN, posee una capa o región intrínseca sin dopar I entre sus regiones semiconductoras P y N. Esto crea una región de agotamiento más amplia que permite al fotodiodo PIN responder a niveles de luz mucho más bajos en un ancho de banda espectral mucho mayor. Además, el campo eléctrico fijo en la región de agotamiento I aumenta la probabilidad de generación de electrones libres, ya que se requiere menos energía para penetrar más profundamente en la región de agotamiento. El fotodiodo PIN es más eficiente que el fotodiodo de unión PN estándar, ya que esta capa intrínseca adicional reduce la capacitancia interna de la unión del fotodiodo, lo que permite una respuesta más rápida en un amplio rango de luz incandescente. Esto hace que los fotodiodos PIN sean ideales para aplicaciones de alta frecuencia y comunicaciones por fibra óptica. El siguiente tipo de fotodiodo es el fotodiodo de avalancha. El fotodiodo de avalancha opera con una alta tensión de polarización inversa, es decir, algo superior a los 100 voltios. Esta polarización de alto voltaje y baja corriente provoca que los electrones libres altamente excitados creen pares de electrones huecos adicionales mediante la ionización por el impacto al ser expuesto a la luz. Es decir, el fotodiodo de avalancha aprovecha el fenómeno de multiplicación por avalancha, ya que cada fotón de luz libera múltiples electrones. La ventaja del fotodiodo de avalancha es que este efecto de multiplicación por avalancha proporciona una alta ganancia lineal interna, lo que aumenta drásticamente su sensibilidad. Sin embargo, tiene una desventaja que requiere una alta polarización de voltaje. Y el tercer tipo es el fotodiodo Schottky.
el cual se basa en el diodo de barrera Schottky metálico. Utiliza una unión metal semiconductor en lugar de una unión PN normal, lo cual crea un campo eléctrico integrado en la interfaz. Cuando la luz incide en la unión semiconductora, los fotones generan pares de electrón huecos. Los electrones se mueven hacia el metal y los huecos hacia el semiconductor, produciendo así la fotocorriente necesaria. Los fotodiodos Schottky ofrecen tiempos de respuesta espectral más rápidos y un buen rendimiento en comparación con la unión PN o los fotodiodos PIN. Esto los hace ideales para aplicaciones de detección ultravioleta y altas velocidades gracias a una baja capacitancia y a la ausencia de una región de agotamiento en el material semiconductor metálico. Un fotodiodo se conecta en polarización inversa a una fuente de excitación de voltaje constante. Si la intensidad de luz en milivatios por centímetros cuadrados es cero, lo cual se define como oscuridad, solo una pequeña corriente inversa en oscuridad fluirá a través del diodo. Por lo tanto, la caída de tensión en la resistencia será prácticamente cero, lo que a su vez producirá un voltaje de salida Vout prácticamente cero. A medida que aumenta la intensidad de la luz, los fotones inciden en la unión PN del diodo, creando una fotocorriente en polarización inversa. Esta fotocorriente produce una caída de tensión y por lo tanto una tensión de salida en la resistencia R. A medida que aumenta la intensidad de la luz, fluye más corriente, lo que genera una mayor caída de tensión. La relación entre la fotocorriente y la intensidad de la luz se basa en el supuesto que la tensión de polarización inversa en el diodo se mantiene constante. O sea, el voltaje inverso en el diodo se mantiene constante. Esto significa que si queremos que el diodo se comporte como una fuente de corriente que depende únicamente de la intensidad de luz, el voltaje PD debe mantenerse casi constante. Por lo tanto, si queremos que la caída de tensión del fotodiodo se mantenga constante a medida que varía la fotocorriente, la resistencia en serie R debe ser muy pequeña para que la caída de tensión a través de ella inducida por la fotocorriente también lo sea. Pero si queremos detectar la corriente producida por el fotodiodo, tendríamos que usar algún tipo de convertidor de corriente a tensión con una impedancia de entrada muy pequeña. La forma más sencilla para transformar una corriente en voltaje es usar un amplificador operacional configurado como amplificador de transimpedancia. Los fotodiodos pueden producir esta conversión de corriente a voltaje cuando se les presenta una carga de alta impedancia, pero generalmente se conectan con amplificadores de transimpedancia para convertir esa pequeña fotocorriente en una señal de voltaje mucho mayor. El amplificador de transimpedancia es básicamente un convertidor de corriente a voltaje, que como su nombre indica, transforma una corriente de entrada en un voltaje de salida. La ganancia del amplificador, que es básicamente la relación entre el voltaje de salida y la corriente de entrada, viene expresada en voltios por amperio, es decir, en unidades de resistencia, pero típicamente se expresa de voltajes respecto a miliamperios en lugar de los ohmios, para siempre hablar de un amplificador. La ventaja de usar un amplificador operacional como amplificador de fotodiodo es que podemos aprovechar la entrada de tierra virtual del amplificador operacional, lo que hace que la carga del fotodiodo genere la alta impedancia de entrada sin necesidad del circuito divisor de voltaje que mostramos anteriormente. Como podemos ver, el diodo está conectado a la tierra virtual del amplificador operacional
y la corriente del fotodiodo y su PD es igual a la corriente que pasa por la resistencia de retroalimentación R1. Esta retroalimentación obliga al amplificador a convertir la fotocorriente del diodo sin que haya una tensión en su entrada inversora. La ganancia de lazo abierto del amplificador mide la corriente IPD que pasa por el fotodiodo y la convierte en una tensión de salida por cada microamperio de entrada, igual a la corriente del diodo multiplicada por la resistencia de retroalimentación R1. Por lo tanto, la ganancia del amplificador está determinada por el valor resistivo de la resistencia de retroalimentación R1, es decir, que básicamente R1 es la ganancia del circuito. A pesar de la simplicidad de estos circuitos, la conversión de corriente del amplificador de transimpedancia que actúa como amplificador de fotodiodo puede restringir su ancho de banda debido a la capacitancia parasitaria incorporada en la unión de los diodos. Esto se debe a que cualquier voltaje generado a través del fotodiodo reacciona con su capacitancia de unión, desviando una parte de la fotocorriente de los diodos a frecuencias altas y reduciendo su ancho de banda superior. Una forma de solucionar este problema y ampliar el ancho de banda del circuito es aislar completamente el fotodiodo del voltaje de la señal, configurando el amplificador operacional como un buffer de ganancia unitaria. La fotocorriente y su PD generada por el diodo, como vemos en el circuito, circula a través de la resistencia R1, lo cual produce una caída de voltaje a través de ella. Dado que el amplificador operacional está configurado como seguidor de voltaje, aísla el voltaje desarrollado a través de R1 de su salida, lo cual proporciona una señal de voltaje de salida casi ideal. O sea, Vout va a ser menos IPD por R1. Veamos el siguiente ejemplo. Se desea utilizar un fotodiodo con una sensibilidad de 5 milivoltios por picoamperio con un amplificador de transimpedancia para construir un fotómetro. Si el fotodiodo genera una pequeña corriente proporcional a la intensidad de luz incidente en un rango de 50 picoamperios a 0.01 luz, que es la intensidad de corriente en oscuridad, a 5 nanoamperios por 1000 lux de luminosidad máxima, calcule el valor de la resistencia de retroalimentación necesaria para el amplificador. Veamos el siguiente ejemplo. Se desea utilizar un fotodiodo con una sensibilidad de 5 milivoltios por picoamperio en un amplificador de transimpedancia para construir un fotómetro. El fotodiodo genera una pequeña corriente proporcional a la intensidad de la luz incidente. En un rango de 50 picoamperios a 0.01 lux, que es lo que se denomina corriente en oscuridad, hasta 5 nanoamperios a 1000 lux de luminosidad máxima. Calcule el valor de la resistencia de retroalimentación necesaria para colocarla en el amplificador. Bueno, en este caso, si la sensibilidad del diodo es de 5 milivoltios por picoamperio y produce una fotocorriente de 5 nanoamperios a 1000 luxes, entonces tendríamos que la resistencia R1 sería 5 milivoltios por 1000 entre los 5 nanoamperios. Eso nos da que la resistencia sería 10 a la 9, es decir, 1000 megaohmios. Eso significa que si la ganancia total del amplificador operacional sería 10 a la 9, que sería posible lograr una ganancia tan alta en un circuito de una sola etapa, ¿verdad? Cualquier nivel de ruido o inestabilidad dentro del circuito, la fuente de alimentación, por pequeño que sea, también se va a multiplicar por esa ganancia. Es decir, se puede lograr la ganancia que se desea,
en teoría. Pero a su vez, una ganancia tan elevada de 10 a la 9 hace que también se magnifique lo malo. Es decir, que si hay un ruido o algún otro problema que genere inestabilidad, también se va a magnificar en 10 a la 9. Otro enfoque sería reducir la ganancia del amplificador de transimpedancia para producir una salida de nanovoltios, en niveles de nanovoltios, y luego utilizar un segundo amplificador operacional inversor para amplificar la señal hasta la salida requerida en milivoltios, así como se mueve en el circuito. Si seleccionamos la resistencia del amplificador de transimpedancia con un valor más razonable de 1 megaohmio, se producirá una ganancia de voltaje para la primera etapa de 1 por 10 a la 6, 10 a la 6, que son 1000 nanovoltios por picoamperio. Si la ganancia total requerida sigue siendo 10 a la 9, la ganancia de voltaje en la segunda etapa debería ser 1K, 1000, ¿no? Basados en esto, la salida de voltaje del circuito a 50 picoamperios, que es lo que definimos como corriente en oscuridad, será igual a corriente por resistencia, que es 10 a la 9, ¿verdad? Nos daría 50 picoamperios por 10 a la 9, 50 milivoltios. Y el voltaje de salida del circuito, ¿verdad? Con máximo brillo, cuya corriente sería 50 nanoamperios, nos daría 5 voltios. Hay un concepto que es importante en estos circuitos que estamos analizando y la tecnología involucrada. Se conoce como responsividad. La responsividad es la capacidad de reaccionar a un estímulo. Su definición específica, por supuesto, varía según el campo a la que se quiera aplicar. En el caso de física e ingeniería, mide la eficacia con la que un dispositivo, como un fotodiodo, convierte la energía de entrada en una señal de salida generalmente expresada en unidades como amperios por vatio o voltios por vatio. En un sentido más general, la responsividad describe la capacidad de reaccionar rápida y adecuadamente a los estímulos. Por ejemplo, en el caso de los fotodiodos, con una alta responsabilidad puede detectar señales de luz débiles de manera eficiente, lo cual es crucial en las comunicaciones ópticas. La capacidad de respuesta espectral es una medida de la eficiencia de un detector para convertir la luz de diferentes longitudes de onda en una señal eléctrica. Normalmente se expresa como la relación entre la señal de salida, voltaje o corriente, y la potencia radiante incidente para una longitud de onda específica, lo cual ayuda a comprender cómo un dispositivo como una cámara o una celda solar responde a diferentes colores de luz. Por ejemplo, la capacidad de respuesta espectral de una cámara es crucial para capturar colores precisos de las imágenes, mientras que la de una celda solar se utiliza para el desarrollo y la calibración de las aplicaciones asociadas con esa área. Entonces, aparecen varios conceptos que están asociados con la responsabilidad. Primero es la eficiencia cuántica. La responsividad espectral está relacionada estrechamente con la eficiencia cuántica, que es la relación entre los fotoelectrones recolectados y los fotones incidentes. La eficiencia cuántica se suele medir en unidades de electrones por fotón, por ejemplo. Existe también el concepto de responsividad espectral diferencial. Se debe a que en algunos dispositivos, como las celdas solares, la responsividad puede ser no lineal. En estos casos, la responsividad espectral se mide en condiciones muy particulares y específicas para tener esto en cuenta y se conoce como responsividad espectral diferencial.
Otro aspecto importante relacionado con esto es la curva de respuesta espectral. Esta curva de respuesta espectral viene siendo un gráfico que representa la responsividad espectral en función de la longitud de onda, lo que proporciona una representación visual de la sensibilidad para detectar a diferentes tipos de colores. También está otra característica importante relacionada con la responsividad, que es la salida por entrada, que es la capacidad de respuesta espectral R, referida a la longitud de onda lambda, que cuantifica la cantidad de señal eléctrica que produce un detector por cada unidad de potencia radiante a una determinada longitud de onda. También la responsividad tiene que ver con la dependencia de la longitud de onda. Muestra la sensibilidad de un dispositivo en todo el espectro electromagnético, lo cual es crucial porque la respuesta de un dispositivo puede variar significativamente con diferentes longitudes de onda. Es importante ver que las unidades que suelen referirse a amperios por vatio o voltios por vatio, en algunas aplicaciones se refiere a electrones por nanojoules por centímetro cuadrado. También las aplicaciones tienen que ver con la responsividad. En el caso de la fotografía de las imágenes, es esencial que los sensores de la cámara capturen los colores con precisión, ya que la respuesta espectral de una cámara determina la cantidad de señal que produce para cada color de luz. En el caso de la energía solar, en los dispositivos fotovoltaicos, la respuesta espectral es fundamental para comprender cómo el dispositivo convierte los fotones en electrones y para poder así calibrar las celdas y corregir las discrepancias espectrales entre las diferentes fuentes de luz. Por último, está presente en la calibración y los estándares. Los laboratorios nacionales calibran la respuesta espectral de los fotodetectores para proporcionar estándares trazables o seguibles para los laboratorios industriales y gubernamentales. Un circuito integrado que permite incorporar tanto al fotodiodo como a un amplificador operacional, tal como hemos venido viendo a lo largo de estas clases, es el OPT 301. El OPT 301 es un circuito bastante eficiente, tiene como una especie de abertura para que incida la cantidad de luz y tiene 8 pines, ¿verdad? Donde tiene integrado dos resistencias, una de 1 megaohm, una de 75 ohmios y una capacitancia de 40 picofaradios. Una de las características importantes en esta tecnología, como ya les había indicado anteriormente, está lo que se llama responsividad espectral. Como verán, eso se refleja a través de una curva que en este caso relaciona dos variables. La variable de entrada, que es la longitud de onda de la señal aplicada, en nanómetros. A la derecha se representa la responsividad del fotodiodo en amperios por vatio y a la izquierda está el voltaje de salida que está representado en voltios por microvatios. De tal manera que esta curva da mucha información sobre la manera como opera y transforma la luz incidente en una señal eléctrica. Vean que en la parte superior destaca el espectro de la longitud de onda, desde la ultravioleta hasta el infrarrojo. De tal manera de que si uno está basado en una
o quiere trabajar con una determinada aplicación, pues esta curva da información importante de cómo funciona el integrado en base a una deseada respuesta eléctrica. A continuación podemos ver una curva que representa la responsividad espectral pero normalizada, es decir, que el valor máximo de la curva anterior ahora se representa acá como el valor máximo de la curva dividido entre los valores posibles. ¿Ok? Entonces vemos que se representa la salida normalizada de corriente o voltaje, ¿verdad? Respecto a la longitud de onda. Entonces podemos apreciar claramente dónde se alcanza el máximo de la responsividad en función de la longitud de onda y los valores que sean, digamos, prudentes y analizar dependiendo de la aplicación. En este caso, si se tiene que lambda de 650 nanómetros, bueno, entonces uno puede ver con detalle cuál es el tipo de respuesta que podemos esperar de este circuito integrado. Aquí podemos observar la curva que relaciona la responsividad de voltaje versus la potencia radiante, o sea, la potencia con que incide la luz sobre el dispositivo, expresada en microvatios, contra el voltaje de salida en voltios, parametrizada con respecto a la resistencia RF y basados en una longitud de onda específica que son 650 nanómetros. Entonces aquí también, si vamos a hacer el diseño usando este circuito integrado, nos permite escoger con facilidad cuál es el valor de resistencia más adecuado para obtener el voltaje de salida esperado del circuito. Y vemos ahora la curva característica de responsividad de voltaje versus la cantidad de irradiancia que está presente en la aplicación. La cantidad de irradiancia tiene que ver con el área. Entonces aquí vemos que son la cantidad de vatios por metro cuadrado que llega al dispositivo y cuál es el voltaje de salida esperado en función de la resistencia RF seleccionada. Un dato muy importante, pues, porque en este tipo de aplicaciones siempre hay como una especificación en cuanto a la cantidad de radiación que hay que darle al circuito. La configuración básica del circuito integrado OPT301 la pueden ver en pantalla. Pueden observar la definición del voltaje de salida, que es la corriente multiplicada por RF, y la corriente que circula por el fotodiodo va a depender de la cantidad de luz y de la longitud de onda que ella tenga. Entonces, una vez que ustedes tienen identificado cómo es las características de la fuente y el voltaje deseado para poderlo trabajar, bueno, simplemente es cuestión de apelar a las gráficas que estudiamos previamente para escoger el valor adecuado de RF. Los condensadores que aparecen allí vienen ya indicados por el fabricante. Son condensadores que tienen que ver con el filtraje de las fuentes de voltaje para tratar de minimizar las interferencias y los ruidos presentes en el circuito. Entre las aplicaciones quizás más interesantes que tiene este circuito integrado y que lo relaciona con energía radiante está la medición diferencial de dos fuentes de luz. Si hay una fuente de luz de referencia y queremos compararla con otra fuente de luz, fíjense que el voltaje de salida va a depender en este caso de la diferencia de las corrientes que generan esas fuentes de luz
multiplicado por la resistencia de conexión que se hizo, ¿no? Entonces, puede ser importante a nivel de laboratorio cuando uno quiere comparar fuentes de luz distintas. Aquí vemos una configuración de un circuito convertidor de voltaje de salida en corriente. Es decir, básicamente lo que hacemos es transformar la salida en corriente como si fuese una fuente de corriente como tal, ¿no? Puede ser interesante incluso cuando se quiere digitalizar lo que viene del convertidor, ¿verdad? Ya que existen convertidores de analógicos digitales que tienen que ver con corriente y no con voltaje. Entonces les puede servir como referencia para utilizar en esos casos esos. Y allí pues tienen la expresión de la corriente de salida en función de la corriente del diodo y la relación de resistencia que están presentes en el circuito. Aquí pueden observar una medición diferencial de luz que combina dos integrados 301, ¿verdad? Con fuentes de luz diferentes e independientes, sus respectivas salidas, los voltajes de salida en función de las respectivas resistencias. Y tienen, lo que está interesante de esto es básicamente el uso de la configuración de amplificador diferencial que hemos estudiado en clases previas y el uso de un amplificador logarítmico también para poder cuantificar la división entre ambas, ¿no? Entonces vean que esta aplicación en particular permite relacionar varios temas que hemos estado estudiando en este curso, ¿no? Amplificadores eh, de luz, amplificador diferencial y amplificador logarítmico. Finalmente vemos otra aplicación interesante de este circuito integrado, que es el transmisor de bucle de corriente de 420 mA. Básicamente lo que hace este circuito es recibir la información de luz de un proceso industrial donde se esté ejecutando algo, va a convertir eso en corriente, ¿verdad? Donde vamos a identificar, como quien dice, dos estados. Un estado que va a producir 4 mA y un estado que va a producir 20 mA. Y luego va a ser transmitido a un centro de procesamiento que está remoto a través de lo que sería una conexión tipo cable telefónico o de par trenzado. También es interesante por los elementos que están asociados. Aquí dos fuentes de referencia, dos fuentes de corriente de referencia de precisión. Como yo les he comentado, en el mundo de trabajar con sensores siempre es importante tener la menor cantidad de errores posible y por eso se utilizan este tipo de dispositivos. El circuito lo que hace es convertir voltaje a corriente, pero como son dos tipos de corriente, pues el proceso de conversión tiene sus detalles. En el caso del bloque de transmisión es un método analógico para comunicar y transmitir señales de medición de variables en el ámbito de instrumentación industrial y control de procesos. Es muy sencillo, es muy fiable y es muy eficaz. O sea, no requiere tanta aparataje para lograr el propósito que se quiere, que es transmitir la información a larga distancia. En términos generales, el bucle de corriente de 420 mA funciona variando la corriente eléctrica, como les comenté, para representar una medición física, ya sea temperatura, presión o caudal. Los componentes son muy básicos: una fuente de alimentación, el elemento transmisor,
el elemento receptor y el cableado. La fuente de poder suele ser de 24 voltios, pero puede ser también de 9 o de 12 voltios. Para el caso de esta aplicación en particular, la corriente de salida en oscuridad se define como el valor de 4 miliamperios, es decir, que cuando no hay incidencia de luz, debe producir 4 miliamperios de salida. En el caso de la máxima intensidad, entonces se define que es 20 miliamperios. De tal manera que tenemos dos extremos, no hay intermedios, simplemente son dos extremos, o 4 miliamperios o 20 miliamperios. En el caso que la corriente máxima sea 1 microamperio, el fabricante permite determinar el valor de R1 y R2 a través de las ecuaciones mostradas. R1, 1.014 por 10 a la 6 entre 1 menos 2500, el valor de la corriente máxima, eso da 994 kiloohmios. Y en el caso de R2 es 26.000 entre 1 menos 2500, el valor de la corriente máxima, eso da 26 kiloohmios.